estén atentos a las redes sociales y al internet, porque seguramente a partir del próximo mes el horario de la misa tradicional aquí en Cuenca cambiará de horario. Así que estén atentos para estar en conocimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues el Padre Bover, en este libro, donde comenta las epístolas dominicales, nos presenta esta perícopa de la primera carta a los Corintios 12:2. Hermanos, bien sabéis que cuando erais paganos, os ibais en pos de los ídolos mudos, según erais conducidos. Ahora pues yo os declaro que ningún hombre que habla inspirado por Dios maldice de Jesús, ni nadie puede confesar que Jesús es el Señor, sino por moción del Espíritu Santo. Hay sí diversidad de dones espirituales, pero el Espíritu es uno mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay asimismo diversidad de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todo en todos. Pero los dones visibles del Espíritu Santo se dan a cada cual para la utilidad de la Iglesia. Así el uno recibe del Espíritu Santo el don de hablar con sabiduría, otro recibe del mismo Espíritu el don de hablar con mucha ciencia, a este le da el mismo Espíritu fe extraordinaria, al otro la gracia de curaciones por el mismo Espíritu, a quien el don de hacer milagros, a quien el don de profecía, a este discreción de espíritus, a uno don de hablar varios idiomas, a otro el de interpretar las palabras, pero todas estas cosas las obra el mismo indivisible Espíritu, repartiéndolas a cada cual según le place. Bueno, pues el Padre Bover explica que esta perícopa que hemos leído es como un exordio que hace San Pablo antes de afrontar durante 3 capítulos todo el tema de los carismas en la Iglesia, porque precisamente en Corintio, donde era una ciudad donde se había manifestado y se manifestaba el poder del demonio, Dios quiso de una manera especial manifestar el poder del Espíritu en aquella primitiva comunidad cristiana. Entonces, frente a unas dudas que le plantean a San Pablo contesta en estos 3 capítulos del final de la carta a los Corintios, 12, 13, 14, y este sería como la introducción a esta gran cuestión que San Pablo trata al final de esta carta. En el capítulo 12 trata sobre el tema de los carismas en general, en el capítulo 13 trata de la relación de los carismas con la caridad y en el capítulo 14 ya contesta a la cuestión más concreta que le habían preguntado. Y sobre esta perícopa dice el Padre Bover que, siguiendo el orden de San Pablo, este texto que acabamos de leer, dice, se pueden estudiar como 5 puntos. Primero, ¿cuál es el criterio que San Pablo nos da en relación a los carismas? Segundo, ¿cuál es el origen de los carismas? Tercero, ¿cuántos tipos de carismas hay o cuáles son sus especies? Cuarto, ¿cuál es el objeto o la finalidad de los carismas? Y quinto, la unidad de los carismas en la variedad. Bien, vamos a repasar estos 5 puntos rápidamente. Primero, el criterio. San Pablo dice, ¿cómo saber que una cosa viene de Dios o no viene de Dios? Fácil. Si dice que Jesús es el Señor, esto es de Dios. Nos tenemos que poner en el contexto de San Pablo, que es el contexto de apretando por un lado los judíos, lo que San Ireneo llamará el error ebionita, y apretando por otro lado los paganos, lo que San Ireneo llamará el error gnóstico, que esto se repite a lo largo de toda la historia de la Iglesia, Hoy le ponen otros nombres y le llaman el encarnacionismo exagerado y el escatologismo exagerado. Al final siempre es lo mismo. Jesucristo es tan humano, que al final no es Dios. Y tampoco es humano, porque al final, de tan humano que es, que tampoco es humano. Son todas las teologías de la liberación y todas las variaciones que ha tenido pensar que Jesús es una especie de revolucionario, una especie de reformador social, una especie de amigo de los pobres.
pero que no viene a perdonar ningún pecado, ni a expiar ninguna falta, ni a ofrecer ningún sacrificio en la cruz. Tan humano que al final no es Dios, pero que tampoco es humano al final. Y el otro error sería que Jesús es tan divino, que al final no es humano. ¿Cómo se va a mezclar con las cosas de aquí abajo? Dios, y Dios es espíritu, Dios está sobre toda realidad. Está tan sobre toda realidad que al final deja de ser Dios, el Dios verdadero, ¿no? El Dios que nos salva, el Dios misericordioso, el Dios que persigue a la oveja perdida. Bueno, pues esta realidad de, a un lado, el paganismo, como vamos a reconocer en un hombre de carne a Dios, y frente a otro lado, el judaísmo, pues San Pablo dice: ¿cómo saber que una manifestación del Espíritu es verdaderamente del Espíritu? Si el que la tiene dice Jesús es Señor, con lo que implica esto de reconocimiento de la divinidad de Jesucristo. Verdadero Dios y verdadero hombre, consustancial con el Padre, Dios de Dios, luz de luz. Bien, primer punto. Segundo punto, dice aquí San Pablo y comenta el padre Bover. Ya tenemos el criterio. Segundo, el origen. Bueno, pues el origen es Dios, pero lo hace de una manera muy curiosa porque el origen de estos dones carismáticos es Dios, es decir, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero San Pablo en el texto hace como una triple apropiación. Dice: las operaciones milagrosas las apropia al Padre. Estos serían los milagros, ¿no? San Antonio resucitando a un muerto, o cualquier otro milagro, el Padre Pío, que es nuestro patrono, pues las operaciones milagrosas las atribuye al Padre. O sea, los carismas que tienen su origen en Dios, Santísima Trinidad, Dios verdadero, pero hay como esta triple división: las operaciones milagrosas que se les atribuye a Dios Padre, los ministerios espirituales que se le atribuyen a Dios Hijo, a Cristo. Los ministerios espirituales están los de la acción, como el apostolado, o los de la enseñanza, como la profecía. Y por último, los carismas, en su sentido más estricto, ¿no?, que se atribuyen al Espíritu Santo. Y San Pablo destaca en estos carismas pues el don de lenguas y el de su interpretación. O sea que hemos visto el criterio, el origen, las especies, los tipos de carismas. Cuarto punto, el objeto, la finalidad. ¿Por qué Dios da estos carismas? ¿Por qué a Dios a uno le hace hacer milagros, le permite hacer milagros? ¿Por qué Dios a uno le da el don del apostolado, o el don de la profecía, o el don de hablar las lenguas, o el don de interpretarlas? Y San Pablo lo deja bien claro: para el bien de la comunidad, para el bien de la Iglesia. Y esto es muy importante saberlo y saber distinguirlo, porque mientras los dones sobrenaturales que Dios nos da, la gracia, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo, son para el bien de cada uno, los carismas Dios los da para el bien de la Iglesia. Y, aunque es un poco incongruente, Santo Tomás de Aquino lo explica en la Suma de Teología, cómo uno puede haber recibido un carisma en beneficio de la comunidad, un don de profecía, un don de lenguas, un don de hacer milagros, y él está en pecado mortal. Entonces hay que distinguir bien eso. Una cosa son la gracia, las virtudes y los dones del Espíritu Santo, que nos transforman y nos insertan en la vida íntima de Dios, y otra cosa son los dones carismáticos, que son para bien de la comunidad, para bien de la Iglesia. Y por último, el último punto que toca San Pablo es la unidad en la variedad. Hay muchos carismas de muchos tipos, pero un solo Señor, un solo Dios. Y
¿Dónde encontramos la unión de todo esto? Dice el padre Bover: ni la variedad ha de impedir la unidad, ni la unidad ha de cohibir la variedad. El principio de esta unidad, que se ramifica en varios carismas, y el principio de esta variedad que se concentra, ¿cómo se llama? La caridad. Por eso en el Evangelio que Jesús nos ha presentado esta parábola del fariseo y del publicano que subieron al templo para orar, el Señor dice: el fariseo volvió a su casa no justificado, sin embargo el publicano sí, porque aunque tienen importancia estos carismas en la historia de la Iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, para el servicio a la comunidad, eso no es lo más importante. ¿Cuál es la persona más importante en la Iglesia? Estos niños que hay aquí, ¿quién es? Estáis despistados. La persona más importante en la Iglesia es el que tiene más caridad. El que tiene más caridad. El que tiene más caridad. Y a esto va la unión entre esta epístola y el Evangelio de hoy, para que entendamos que Dios da unos carismas para edificar la Iglesia, pero que todo eso, si no va dirigido a enriquecer nuestro corazón y adentrarnos cada vez más en la intimidad de la vida divina y a vivir nuestro bautismo y a crecer en gracia a través de la oración y los sacramentos, pues todo eso servirá de bien poco para mi santificación y para unirme cada día más con el Señor. Pues vivamos ahora de la mano de la Virgen la celebración del Santo Sacrificio de la Misa, pidiéndole a Dios nuestro Señor que aquellos dones, aquellos carismas que el Señor nos haya dado para la edificación de la comunidad, para la edificación de la Iglesia, pues que los vivamos siempre desde el centro de la caridad cristiana, que es esa vida de gracia que nos hace estar unidos a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.